Hola, y en este video sin rodeos les voy a mostrar cómo hice este peinado. Me lavé el cabello, apliqué protector térmico, lo peiné y lo sequé hasta que estuviera al 80%. Así es como se ve más o menos. Cogí un cepillo redondo de 25 milímetros y para mayor comodidad empecé por la coronilla. Separé un mechón. Primero lo calenté para que se volviera manejable y empezara a tomar la forma que quería darle. Y para hacer estos giros con el cepillo que ven ahora, primero hay que practicar sin el secador. La mano se acostumbra muy rápido, unas 4 o 5 veces con cada mano y ya debería salirte bien. Acaba de pasar y no lo comenté. Vamos a hacerlo otra vez. Caliento el mechón, luego coloco el cepillo en la zona de la raíz y deslizo unos pocos centímetros hacia abajo. Después giro, deslizo un poco más y vuelvo a girar. Y así hasta el final del mechón. El mechón debe quedar realmente bien caliente y antes de que se enfríe lo enrollo con rapidez alrededor de mis dedos de esta forma. Lo sujeto con una pinza y paso al siguiente mechón. Hago lo mismo y tomo el mechón con el cepillo, es decir, primero lo calenté, luego coloqué el mechón en la zona de la raíz y lo sujeté. Este mechón cerca del rostro lo enrollo hacia atrás y de esta forma, mediante un giro, vuelvo a crear una nueva torzada. Y mientras sigue caliente, antes de que se enfríe, lo enrollo rápidamente en mis dedos y lo sujeto de nuevo con una pinza. Esto es para que mientras se enfría, el mechón tome la forma que hemos planeado. Sin enfriar no funcionará. Por ejemplo, si enrollas un mechón así y lo sueltas de inmediato, el mechón quedará perfectamente liso, tal y como estaba. Por eso, el calor, la tensión y el enfriamiento juegan un papel importante en el proceso de peinado. Por cierto, hablando de la tensión, no cualquier cepillo redondo tiene la capacidad de tensar bien el cabello o de crear la tensión que necesitamos para darle forma. Aquí este cepillo redondo cumple su función a la perfección. Tiene cerdas de jabalí y púas de nylon, es decir, cuando tomo un mechón, las púas de nylon lo agarran bien y lo empujan hacia las cerdas. El cabello no se desliza, se crea una tensión excelente y empiezo a girar el cepillo, deslizándolo y alisando. Ahora ya puedes trabajar con él con total tranquilidad, sin miedo a que el cabello más fino se te resbale o salga volando por el aire del secador. De verdad, chicas, la calidad del cepillo que eligen sí que marca una diferencia importante. En un principio iba a cortar esta parte, pero pensé que realmente les interesaría ver con detalle cómo voy enrollando y sujetando todo el cabello con las pinzas. Por eso decidí dejarlo. Solo aceleré la línea de tiempo en la edición, pero no mucho, para que pudieran apreciar algunos matices, que para mí no son evidentes, pero que para ustedes quizás sean importantes. Si tienen preguntas, no duden en hacérmelas en los comentarios. Las analizaré para usar esa información en mis próximos videos, profundizando más en el tema y poniendo énfasis en los detalles para que les quede todo claro. Después de haberme rizado absolutamente todo el cabello, tuve que esperar unos 20 minutos aproximadamente. Me preparé un café, me lo tomé con calma y luego toqué los mechones. Es fundamental que estén completamente fríos, tanto por dentro como por fuera. Una vez que me aseguré de que se enfriaron por completo, procedí a quitar las pinzas. ¿Se fijan en lo elásticos y definidos que han quedado mis rizos después de todo este proceso? Después de quitar las pinzas, deshice los mechones con los dedos, le di volumen desde la raíz y apliqué texturizador en seco mechón por mechón. Lo puse en el interior del peinado. Este producto aporta aire y le da textura al cabello. Por encima añadí un poco de laca seca
Y este es el resultado que obtuve. Este peinado tan ligero y la docilidad del cabello se mantendrán hasta que me lo lave. Y por supuesto, les agradezco por ver el video, por los likes y por los comentarios que me escribieron. Gracias.